Y como verán, acá mi compañero se soltó el pelo. En realidad no es que hay que hacer un trabajo de preproducción para presentar esta columna, para saber si sos la misma persona que te soltaste el pelo o si sos otra persona que tiene el pelo suelto, o sea que ¿cómo entendés? Como... Es verdad, porque no queda claro. No queda claro. No queda del todo Te tengo que traer claro. una campera de otro color. Es verdad. Ah, tengo remera blanca. La remera blanca. Claro, me lo podría haber sacado antes. Pero Bien. bueno, déjamelo pensar para la semana que viene. Y tenés que elegir tu tema. Te voy a retar en vivo. Es verdad, tengo que elegir mi tema de entrada. Pero bueno, me puse muy neurótico con ese tema. Porque todo lo que se acerca a algo teatral y que podría ser la presentación de la columna es como que no. Y todo lo que no tiene nada que ver, digo, pero no tiene nada que ver. Y así estoy. Bien. Hace 2 semanas. Entonces estás en proceso... Lo estamos pensando. Bien. Mi yo con el pelo atado y mi yo con el pelo suelto llegará. Bien. Quizás la semana que viene. Bien. Entonces yo con que esté en proceso... Está en proceso. Bien, me alcanza. Está en pensamiento, está ahí. Bien, entonces hoy... podrías hacer, no lo voy a hacer yo, lo vas a hacer vos. A ver. Un breve repaso de dónde veníamos. Muy bien. Hay que saber dónde estás para saber a dónde tenés que ir. Exactamente. Algo así era el dicho, ¿De ¿no? dónde a dónde? Sí. Bien. Teatro. ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde vamos? Es de Correcto. dónde venimos. Correcto. Bien. ¿De dónde venimos? Más o menos. Bueno, la semana pasada estuvimos haciendo un recorrido por lo que es el teatro platense. El teatro alternativo independiente platense. Hablamos que el término independiente por ahí le queda corto al teatro de la ciudad, y el término alternativo también, porque en realidad nuestra ciudad no tiene un circuito oficial ni un circuito comercial. Entonces, ¿alternativo de qué? ¿No? Entonces nos pusimos de acuerdo, o por lo menos yo, y yo me imagino que ustedes, público imaginario que está del otro lado, también acordarán que podemos llamar teatro platense al teatro de nuestra ciudad, porque no hay otra expresión que vaya más allá del teatro que se hace, que es el único, que es el alternativo independiente. Hicimos un repaso histórico, hablamos que las estéticas del teatro en esta ciudad estuvieron muy enlazadas a partir de los años 70, a diferencia de Buenos Aires, que fue a partir de los 50, con la escuela de Strasberg, que deviene de la técnica de Stanislavski, que es la técnica universal, digamos, la más conocida del teatro, del teatro mundial. Él lo que hizo fue fijar categorías de análisis y de acción a partir de su técnica para abordar una escena. Bien. Dijimos que antes de esa técnica lo que había era como una especie de teatro declamativo, que lo que hacía era... Me pidieron, ya que estamos haciendo un repaso de tu columna, que expliques declamativo. Declamativo, bien. Declamativo es una forma de decir que se usaba en el medioevo. Lo usaban los juglares, que eran aquellos actores que representaban obras de teatro a los gritos en una plaza. Sí, yo no sé por qué soy fanático de los juglares. Yo, si hubiese nacido en el medioevo, sería juglar. Capaz que no es el medioevo, sino un poquito más adelante. Bueno, pero por ahí. Si hubiese convivido con los juglares, hubiese sido uno de ellos. Bien, yo creo que también, sí. Es un planazo ser un juglar. Es un planazo. Debe ser un laburito igual. Bueno, cuestión, hasta ahí veníamos. Gritaba en la plaza, entonces declamaba. Y el teatro, antes de la técnica de Stanislavski, era muy declamativo. Bien. Después de la técnica de él, que la técnica, para fijarnos o para entender un poquito, así, un chiquitito de qué trataba la técnica, y para entender qué vino después, tenemos que decir que esa técnica es introspectiva y psicologista. Digamos, viene de una corriente que está muy vinculada con el psicoanálisis y también con la introspección, digamos, con preguntarnos quiénes somos, qué es lo que queremos, hacer una psicología también del personaje. Claro. Hay algo que seguramente han escuchado, que como técnica es muy conocida, que es la memoria emotiva. Digamos, esto de rememorar experiencias personales para poder transmitir una emoción que no tiene que ver con esa experiencia, pero sí nos valemos de nuestros recuerdos para poder generar esa emotividad. Como recurso. Como recurso, tal cual. Bien.
Eso es Stanislavski, digamos, memoria emotiva, es muy introspectivo y muy psicologista. Bien. Bien, eso hasta ahí habías comentado más o menos la semana pasada, es un breve resumen de lo que habías comentado, y nos quedamos, no sé bien particularmente el año, pero imaginemos, por lo que se viene a continuación, que frenamos el relato en 1976, Sí. todo un poco en blanco y negro, 1976, suenan las alarmas de la ciudad, dictadura, la última dictadura por suerte argentina, y eso alteró la vida de toda la nación, pero particularmente lo que vas a hablar vos es el post-dictadura del teatro. En este caso, Teatro Platense. Teatro Platense que, como decía en la columna anterior, no podemos desligar a lo que sucedió en La Plata con lo que sucede en Buenos Aires, con lo que sucedió en Buenos Aires, porque son dos ciudades que están muy cerca, entonces se contagian la una a la otra de diferentes cuestiones, en este caso, bueno, de las estéticas y de los movimientos artísticos. En realidad, La Plata se contagia un poco más de Buenos Aires que Buenos Aires de La Plata, Sí. para ser justos. No, sí. No creo que alguien se enoje tampoco, ¿no? No sé, porque viste hay gente así como muy platense con mucha identidad platense que bueno, no le gusta que se diga que La Plata a veces se ve un poco eclipsada por Buenos Aires, pero bueno, es un poco así, la verdad. Así que bueno, hablamos de La Plata, pero también hablamos un poco de lo que sucedió en Buenos Aires, digamos, en la movida porteña. Lo de Buenos Aires creo que es yo creo que La Plata en ese sentido está menos difundido el conocimiento y la capital tiene un poquito la hegemonía de la comunicación. En Capital lo que sucedió después de la dictadura es todo lo que tuvo que ver con el movimiento paracultural, ¿no? Exactamente, justo, mira, te iba a preguntar eso. A ver, porque a mí me interesa saber qué es lo que percibe la gente que por ahí no se dedica a la actuación o que no tiene ese oficio. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vos percibís y la gente que nos está mirando también, lo pueden poner en el chat, qué es lo que perciben de la estética teatral de los 80? Porque hay mucha información acerca de eso, porque fue un movimiento importante, por lo menos en Buenos Aires. ¿Qué es lo que qué te quedó a vos? ¿Qué viste? Tengo poco sobre las estéticas. Recuerdo nombres que han surgido del movimiento paracultural, que si no me equivoco era gente que, lo voy a decir un poco al aire, vos después sos el encargado de corregir, gente que se reunió a crear, a hacer teatro, a esta nueva forma de encarar la disciplina después de algo tan fuerte. Y que, por ejemplo, si no me equivoco, voy a decir nombres, Antonio Gasalla salió de ese movimiento, como hay diferentes nombres que explotaron, o Pompeyo Audibert, que es el que hace Habitación Macbeth, como que fue un movimiento que creó estos actores o referentes de la actuación hasta hoy en día. Después, cómo se veía el teatro en esa época, no tengo una referencia concreta para decirte, yo. Bien. Si hay alguien en el chat que sí lo tiene, que se comunique por YouTube o por WhatsApp, si nos tiene en WhatsApp también. O por WhatsApp o ahí por Instagram también lo pueden hacer. O por Instagram. Sí, como decías, el Paracultural fue un espacio, en Buenos Aires, una casa antigua que se usaba como espacio de producción y experimentación escénica. De ahí no salió Antonio Gasalla lo que hizo fue nutrir sus programas de gente que actuaba en el Paracultural. Él era asiduo público del Paracultural, entonces veía artistas que les gustaban, los llamaba para participar de sus sketches. Ahí va. Entonces, bueno, Verónica Ginás, que estaba junto con Alejandra Fletcher en Las Gambas al Ajillo y algunas actrices más. También estaba Guarda Pilleta, estaba Tortonese, estaba Barto Berea, estaba Mosquito Sancineto. Bueno, había una serie de actores y actrices. Valeria Bertuccelli. Ahí saluda a gente que se va. Chau. Dale, hablamos. Gente que está yendo de Pampa y la saludamos. Valeria Bertuccelli también. Bueno, una serie de actores y actrices que salieron del Paracultural, que era un centro cultural. Digamos así como lo es Pampa, el Paracultural era un centro cultural que, bueno, tiene unas características mucho más nocturnas, digamos, que Pampa. Claro. Bueno, sí. Muchos actores salieron de ahí y ese lugar fue una referencia para una estética que surgió a partir del fin de la última dictadura militar y tiene la característica de estar casi por completo desligada de la técnica de Stanislavski. Lo que pasó fue que esa técnica
a partir de la apertura, digamos, de postdictadura, empezó a generar críticas. Y esas críticas estaban relacionadas con esto de que era una corriente muy psicologista. Digamos que lo que tenía era al discurso como algo primordial en la teatralidad. Digamos, no se podía desligar del discurso. Lo discursivo estaba muy presente y eso hacía que la disciplina, digamos, el lenguaje sea acotado. Porque un lenguaje que solamente está supeditado a una sola cosa es un lenguaje acotado. Claro. Sí, o no te permite tanto la exploración en otros aspectos. Es como, bueno, hay que centrarnos en el lenguaje sobre todo. Tal cual. Y en la comunicación casi pedagógica en algún sentido de tener que siempre brindar un sentido justamente al espectador. Bien. Entonces, eso se puso en crítica. Eso se puso en crisis, tal cual. Eso empezó a ser criticado como algo que estaba obturando las posibilidades del lenguaje. Entonces, vos tenés la técnica Stanislavski que lo que hace es te convierte a vos en un intérprete sensible para poder comunicar esa sensibilidad a un público que pasivamente te ve y se conmueve. Entonces, eso se empieza a criticar y hay movimientos que empiezan a decir, bueno, no tiene que ser así necesariamente. Los actores tenemos un cuerpo, el cuerpo también es expresivo y puede no valerse de una experiencia personal para poder generar emoción en un espectador. Y el espectador tampoco es un ente pasivo que solamente está ahí expectando. Y en el caso de que esté ahí expectando, esa expectación genera algo también en la escena. Tal cual. Perdón, eso tiene que ver, a lo mejor interrumpo esto que decías de no valerse de experiencias personales o no necesariamente valerse de experiencias personales para realizar una interpretación. Es una corriente distinta, digamos, a esto que decías de la inteligencia emocional. No, inteligencia emocional no. De la memoria emotiva. ¿Memoria emotiva? Sí, es diferente y eso es bastante lógico lo que pasó, porque Argentina estuvo muy, bueno, durante la dictadura obviamente había restricciones de todo tipo, entonces muchos festivales que se desarrollaban alrededor del mundo no tenían sede en Argentina. Argentina no organizaba durante la dictadura militar festivales de teatro internacionales, entonces muchas estéticas que se estaban gestando afuera no llegaban a Argentina. Post dictadura eso empezó a cambiar, digamos, empezaron a organizarse festivales internacionales y empezaron a llegar artistas de todo el mundo. Y eso hizo que necesariamente la escena cambie y se vea influenciada por las estéticas de afuera. Claro. Una de las cuestiones que estaba en auge en ese momento era la performance. La performance, una de las representantes más grandes de lo performático es Marina Abramovic. Seguramente alguien, si no la conocen a Marina, seguramente conocen alguna de sus experiencias performáticas. Es esta mujer, ella es serbia, que una de sus perfos fue sentarse en un banco y la gente, sentarse y mirar fijo, y la gente pasaba y se quedaba mirándola mucho tiempo. Y así pasaba gente y en un momento aparece el que había sido su primer novio. Y se le sienta enfrente y los dos se ponen a llorar en silencio durante mucho tiempo. Bueno, esa es una de las... ¿Eso estaba preparado o fue azaroso? Fue azaroso. Marina Abramovic tiene un montón de críticas acerca de sus perfos. Después otra de las perfos es ella está semidesnuda en el medio de un museo de arte con muchos elementos a su alrededor y gente... Invita a la gente a que hagan con ella lo que ellos quieran. Entonces hay una rosa, una pluma, una navaja, un arma cargada y diferentes cosas. Perdón, me parece lindo ilustrar la cara, el cuerpo de Marina Abramovic. Marina Abramovic. Abramovic, de ahí podemos googlearla y buscamos una foto si hay para agregar. Foto de Marina. Es más, eso está en video, imagino. Está en todo YouTube. Lo mismo que lo del Paracultural, si quieren buscar, hay escenas completas de obras que tuvieron su función en el Paracultural, que bien. Muchas de ellas eran improvisadas, digamos, algo de la improvisación, de la técnica de improvisación, ahí se usó mucho. Así que busquen en YouTube que todo lo que estamos contando lo van a poder ver. Bueno, Marina Abramovic tenía su auge en la década de los 80 y toda esa estética y todo ese movimiento performático empezó a calar también en la escena argentina. Eso más cerquita de los 90. Claro. Poniendo al cuerpo en funcionamiento como dispositivo teatral. Hasta el momento podemos hablar de dispositivos teatrales como escenografía, como iluminación, como todo lo que tiene que ver con lo que arma la escena. Y el cuerpo,
hasta ese momento no era un dispositivo teatral. Bueno, el cuerpo, a partir de la irrupción de estas estéticas en el teatro, empieza a ser un dispositivo más. Y Bien. eso modifica, digamos, la cosmovisión que se tiene acerca de el teatro. Eso es como... No, iba a decir una boludez, perdón. No, pero adelante. No, casi versión chiste, a lo mejor ya es mal ver. chiste porque mucha previa para volver que iba a decir. Claro, iba a ser peor, pero yo quiero que lo digas porque... Como cuando en la primaria te vestían de arbolito en el evento, digamos. Era un dispositivo teatral que tu cuerpo era un arbolito. Tal cual, tu cuerpo es tal cual. Sí, Algo es algo. es verdad, es un buen ejemplo. Bien. Sí, es un buen ejemplo. Eso llevaba a niveles lindos. O no tanto. Ah, O no tanto. Porque bueno, yo ahora te pregunto a vos para, para molestarte un poco. Nosotros estamos hablando de la década de los 90. Sabemos que, si hablamos un poquito de historia del arte, sabemos que alrededor de la década del 40 pasó algo que fue una ruptura en las estéticas. Dije estéticas 200 veces. sí, mucha estética. Espero que, Perdón, pero no... espero que sea estético. Espero que sea estético. Hay una ruptura, digamos, en el arte en general, y se empieza a hablar de arte posmoderno, de la posmodernidad. Y lo que inaugura eso es el Migitorio de Duchamp. Búsquenlo, porque si no es hablar de un montón de historia que no tiene que ver exactamente con lo que estamos hablando. Pero bueno, ahí se inaugura la posmodernidad. Repetime, Migitorio Claro, de Duchamp. de Duchamp. Duchamp, artista plástico, lo que hace es... No. No, búsquenlo. Búsquenlo. Bueno, entonces yo te pregunto, ¿qué podría ser lo más... o qué lenguaje podría ser como el más posmoderno, con estética más posmoderna, dentro de las artes, digamos? Me mataste con la pregunta. Yo voy a robar un poco las cosas que me estuviste contando vos desde que comenzamos este programa. A ver si entendiste algo. Un poco, a ver, voy a intentarlo. Reducir la importancia del sentido de las acciones que se realizan en escena y darle más importancia a lo que se genera en el espectador, por fuera de de darle correlación a todos los hechos que suceden dentro de la misma obra. Bien, eso es una muy buena definición. Hay un lenguaje que tiene una característica similar, si bien es muy narrativo y tiene comienzo, nudo y desenlace, sí usa una técnica que es una técnica posmoderna, que es la edición. Digamos, el cine es posmoderno porque usa la edición Ahí va. como recurso, digamos. En la narración está toda cortada, no tiene una consecuencia lógica, sino que va y viene, tiene esa posibilidad, digamos, de corte y edición. El teatro se nutre de eso, entonces entiendo. hace un pasaje hacia unas estéticas que son más posmodernas y empieza el cuerpo a estar muy presente, también la edición, también la repetición. Entonces no solo el cuerpo ha cambiado, digamos, el rol del cuerpo en escena, sino también la construcción de la escena en general. Bien. Y podemos avanzar después un poquito más en otra columna hacia los años 90, que hay unos algo cambios, particular, que bueno, que generaron otro giro en el teatro. La edición, para dejarlo claro, en el teatro la edición no es como en el cine. Hay algún ejemplo más, así como estuvimos hablando hasta recién, de ejemplos más claros de cómo... Sí, por ejemplo, en las escenas en las obras convencionales, lo que tenemos es una división de escenas lógicas, actos y escenas. Sí. Tenemos acto 1, escena 2, escena 3, acto 2. Bueno, en el caso de estas nuevas formas, digamos, que implementaron después de la dictadura. En Argentina, porque esto en otros lugares del mundo fue anterior. Podemos hablar de una obra que empiece por el final, por ejemplo. Entiendo. O sea, que haya o que no tenga una historia que tenga que tenga una narrativa lógica. Claro. Sino que en un momento la escena transcurre en 1800, en otro momento por ahí en el futuro y después vuelve al presente. O por ahí ocurre en un lugar sin tiempo, o sucede como en obras de algunos directores, que son obras que por ahí duran un día. Bien, habría que verla. Hay que verla, ¿eh? Hay que verla. ¿Cómo se llamaba la artista
Marina Abramovic. ¿Pudimos pasar una foto de Marina? Bien, ya pasamos entonces la foto de Marina Bueno, para que la y puedan ver. Para ir terminando, decime si querés. Perdón, Sí. no, y el migitorio de Duchamp, el otro, siento que son los dos elementos exteriores a tu palabra que decoran esto, así que para buscarlo también, para que queden claros esos dos momentos, y ahora sí para que ya, si querés ir cerrando, tranquilito. Bien, vamos a ver un video que recopila algunas opiniones de hacedores teatrales de la ciudad en el marco de este tema, del teatro alternativo y de los cuerpos postdictadura. Es un fragmento de un documental más largo y hay bueno, personalidades del teatro que fueron muy importantes, la verdad, en todo lo que conocemos como teatro platense. Y bueno, algunas de esas personas, este documental se hizo en 2016, algunas de esas personas lamentablemente han fallecido. Entonces, bueno, también es bueno recordar su palabra, de Alicia Durán y de Omar Sánchez en particular, que fueron dos grandes artistas platenses. Así que bueno, ellos nos van a hablar, y Nora Neto también está ahí, que bueno, Nora hoy iba a venir pero no pudo venir. Nos van a hablar un poquito acerca de estas nociones de teatro independiente, alternativo y de teatro postdictadura. El teatro independiente, a pesar de lo que nos pasó en los 90, me parece que siguió como siendo un poquito una excepción, ¿no? Como un reducto donde uno todavía se podía juntar con el otro y se podía mirar y se podía escuchar y podía ver qué es lo que quería el otro. La pregunta es, como decía Brecht, ¿uno puede ser independiente de ese sistema de qué? Si, digamos, nosotros para escribir, anotar, para comprar una virome y un papel, depende del sistema. O sea, ¿independiente de qué somos nosotros como teatro independiente? Entonces yo prefiero llamarlo teatro alternativo. Alternativo porque me parece que elabora como otro discurso, por ahí por fuera de los cánones comerciales, por fuera de las estéticas dominantes, pero que no está independiente de una realidad económica que estamos todos metidos inmersos en ella. El teatro en la ciudad de La Plata atravesó diferentes momentos a lo largo de su historia, signados por la opresión y el silenciamiento. Lo independiente era entonces eso que a pesar de todo se manifestaba. ¿Hoy podemos hablar de teatro independiente? ¿A qué nos referimos cuando decimos teatro alternativo? Yo no lo podría definir claramente. Sí podría hablar, digamos, y hasta cierto punto uno podría pensar alternativo de qué. Por ahí estaría bueno pensar, digamos, teatro platense. Me parece que es como más interesante. Sobre todo para una revalorización, digamos, de lo que es el teatro local, y a partir de ahí empezar a pensar, como establece, digamos, Dubati, en todas las micropoéticas que se van desarrollando dentro, digamos, dentro de lo que es el circuito. Es muy necesario el otro, entonces es muy difícil evadirse de la necesidad de contar con el otro, de crear con el otro, de teñirse del otro, aunque son variadísimas las experiencias. Yo me acuerdo que él iba haciendo la adaptación a medida que trabajábamos, no es que la tenía hecha toda desde el comienzo. Entonces fue construyendo mucho a partir de lo que íbamos transitando, ¿no? con el trabajo. No creo que haya una estética unificada.
Y en ese momento tampoco, cada uno tenía sus búsquedas. A veces lo pienso como eso, como una islita hasta temporal, ¿no? Pareciera que no se termina de contagiar del todo de lo individual, porque es una tarea que sí o sí necesita del otro. De 10 años aquí ha habido un proceso de búsqueda interna, que está perfecto, porque eso ha definido muchísimas cosas a nivel de propuestas teatrales. Pero hace 2 o 3 años, digamos, empiezo a ver cómo se empieza a conectar muchísimo un grupo con otro, una estética con otra, cómo trabajo yo, de pronto me encuentro reconocido en otro grupo que trabaja de una forma parecida. Eso es una cosa que es fundamental, el hecho de saber cómo me conecto yo, cómo me ubico yo en un plan más general. La Constitución Social de La Plata me parece es como una gran cantidad de gente joven buscando en los lenguajes artísticos, no solo en lo teatral. Digo, la gente se forma en varios lenguajes, es multidisciplinaria, hace teatro pero sabe bailar y canta y a veces pinta o saca fotos, y entonces me parece que eso también es como bastante característico de esta sociedad nuestra que está llena de gente estudiando.